Aleluya, Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Siempre vengo con mi corazón embargado ahí de debilidad, de esa conciencia de incapacidad, hermano, para transmitir a veces el mensaje, ¿verdad? Que Dios desea que su pueblo escuche. Gloria al Señor. Siempre es importante ser conscientes, ¿verdad?, de nuestra deficiencia, de nuestra incapacidad, ¿verdad, hermano?, para cumplir, pues, tan grande objetivo, ¿verdad, hermano? Tan grande objetivo, ¿verdad, hermano? Poder representar a Dios, poder decir las cosas que Dios desea, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Un privilegio maravilloso, ¿verdad? Importantísimo, porque esencialmente pues es una función, ¿verdad, hermano? Es una función pues de acuerdo a la función de un profeta, ¿verdad, hermano? Imagínense, los profetas pues eran personas que sus conciencias individuales estaban sumergidas en la conciencia divina, ¿verdad, hermano? Obviamente pues para estas cosas, para estas funciones, ¿verdad, hermano?, nadie es suficiente, pues, a no ser, verá, que el hombre escogido por Dios halle gracia en los ojos de Dios, a fin de que Dios quiera contarle, ¿verdad, hermano?, sus secretos, compartirle sus secretos, sus pensamientos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces necesitamos el auxilio, ahí sí que de un poder, de una virtud, ¿verdad, hermano? De una virtud pues que el Señor nuestro Jesucristo debe impartirnos, ¿verdad, hermano? Una habilidad, ¿verdad? Una capacidad, pues, ¿verdad? Porque de su plenitud, dice la Biblia, es que tomamos todos, ¿verdad? Y gracia por gracia. Él es, ¿cómo decirles? Él es el que nos revela a Dios, ¿verdad, hermano? Los caminos de Dios, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, nuestro Salvador, ¿verdad, hermano? Bendito sea su santo nombre. Bueno, Él es el pan que Dios nos envía, ¿verdad? El pan que descendió del cielo, como Él mismo lo dijo, ¿verdad? No estaba hablándonos de aquel pan, ¿verdad?, de aquel maná que cayó en el desierto en los días de Moisés. Él dijo, pues, de cierto os digo que no os dio Moisés, ¿verdad?, el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan que he descendido del cielo. Aquel que de mí coma, pues no muera, ¿verdad? De manera que de su plenitud tomamos todo, ¿verdad, hermano? Y esperamos pues que Dios nos conceda la bondad, la gracia de poder recoger, ¿verdad, hermano? Como hacían los israelitas, ¿verdad? Como hacían los israelitas, y de poder recoger este pan que Dios nos envía temprano, ¿verdad, hermano? De madrugada. El maná caía en la madrugada, ¿verdad?, antes de que saliera el sol. Cuando el sol salía, ya no
ya no había maná porque el sol lo derretía. El sol le derretía el maná, le derretía. De manera que si el israelita no salía, ¿verdad?, puntualmente a la hora en que Dios estaba enviando el pan, ya no hallaba. Pero como yo he explicado, hermano, estas cosas que sucedían en las madrugadas, ¿verdad?, todos los días, ¿verdad?, todos los días, a excepción del día de Shabbat, ¿verdad?, del día de reposo. Este movimiento del pueblo, ¿verdad?, hermano, saliendo a recoger el maná de madrugada, no solamente esconde, ¿verdad, hermano? Esconde pues secretos, ¿verdad, hermano? Esconde secretos porque no solamente nos habla, ¿verdad?, de una hora física, aunque es obvio, ¿verdad?, que el que madruga Dios lo ayuda, ¿verdad? Como dice un dicho del pueblo, ¿verdad, hermano? Bueno, es un dicho que muy popular, ¿verdad?, muy común en el pueblo, y obviamente pues está tomado en las Santas Escrituras, ¿verdad? Porque como dice la Biblia, si tú de mañana buscares a Dios, si fueres limpio y derecho, entonces presto se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Bueno, no es una casualidad, ¿verdad, hermano?, que el enemigo muchas veces oprimiendo al pueblo de Dios de pereza, ¿verdad, hermano?, a veces lo haga perder sus primeras horas, ¿verdad, hermano?, y su oportunidad a veces de recoger, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, estas cosas que sucedieron, ¿verdad?, antiguamente, específicamente el horario, ¿verdad, hermano?, en que debería recogerse el maná, pues no solamente nos habla de cosas físicas, ¿verdad?, sino también de una actitud temprana, ¿verdad?, de buscar temprano a Dios, como dice el canto, temprano yo te buscaré, pero este temprano, lo que significa, ¿verdad, hermano?, es primicia, ¿verdad?, lo primero, ¿verdad?, ¿verdad, hermano? Es importante que la palabra de Dios tenga un lugar en nuestro corazón, un lugar primogenio, ¿verdad, hermano?, un lugar de primicia, o sea, que sea lo más importante, ¿verdad, hermano?, para nosotros, ¿verdad?, debido a que la palabra de Dios, pues lo que contiene es la revelación del propósito y de la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? O sea, lo más importante debería ser el anhelo de cumplir la voluntad divina, porque el mandamiento de que el pueblo debía salir temprano, pues era un mandamiento, ¿verdad? Un mandamiento. No era un asunto, pues, ¿verdad?, que el pueblo había decidido, sino que era Dios, ¿verdad?, como él mismo lo había dicho, ¿verdad, hermano? O sea, lo más importante, pues, es la obediencia, ¿verdad? La obediencia, y quizás esa sea la causa, ¿verdad, hermano?, por lo que la gran mayoría de personas están cometiendo errores en este momento, errores de interpretación, ¿verdad, hermano?, errores doctrinales, ¿verdad?, errores espirituales, pues, ¿verdad?
Mira, se están cometiendo errores en este momento, pues porque el orgullo, ¿verdad, hermano? El orgullo, la prepotencia, la arrogancia, pues fácilmente, ¿verdad, hermano? Puede comprometernos, ¿verdad? En una rebelión abierta en contra de la verdad de Dios, en contra de la revelación de Dios. Quizás el orgullo no permita que la gente pueda recoger, pueda hallar y recoger de las palabras, de hermano, de nuestro Señor Jesucristo en relación al tiempo específico de su venida. La gran mayoría de personas no recogen de Cristo, no toman de sus palabras y consecuentemente desparraman. Jesús lo dijo, el que conmigo no recoge, pues desparrama, hermano. Y la iglesia, por supuesto, también, de alguna manera creo que es culpable quizás o responsable, ¿verdad? Responsable de este masivo fraude. Era que a nivel de magisterio se vende, pues, ¿verdad, hermano? Se vende, ¿verdad? En el mercado de la fe, un masivo fraude, ¿verdad? Un masivo engaño, ¿verdad, hermano? Y por supuesto, pues, hay muchas causas, ¿verdad? Muchas causas que lo pueden a uno dañar y convertirlo en un obrero fraudulento, ¿verdad, hermano? Fraudulento. Tremendo, hermano. De hecho, es precisamente, ¿verdad?, la obra que Satanás está haciendo, ¿verdad? Como dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Como dice la Escritura, pues, el mercado, pues, se está llenando, ¿verdad, hermano?, de fraude, de obreros fraudulentos, ¿verdad, hermano? Transfigurándose en ministros de Cristo. Transfigurándose, ¿verdad, hermano?, en ministros de Cristo, pero negando la eficacia de la fe. No es fácil alcanzar a ser fieles, hermano, porque aquí no se trata de ser grandes, se trata de ser fieles, ¿verdad?, a lo que el Señor nos dio, ¿verdad? Se trata de ser espirituales para tratar asuntos revelados por Dios, hermano, a través de su Hijo Jesucristo. Es obvio que necesitamos el auxilio de Dios, hermano, que la mano de Dios, pues, nos levante, ¿verdad? Nos levante de nuestras miserias, ¿verdad? Y nos introduzca en esas esferas de la vida de Dios, ¿verdad, hermano? Solo así podríamos tener acceso, ¿verdad? Acceso al consejo de Dios y representarlo a Él, ¿verdad?, fielmente. Es lo que en hebreo se conoce como Sefirá, ¿verdad? Algunos judíos enseñan de que el hombre, el ser humano, fue incluido dentro de la Sefirá de Jochmah. Esta palabra Jochmah significa sabiduría en hebreo. Sabiduría, ¿verdad? Gloria al Señor. Estamos hablando, pues, de ese sentido de temor a Dios, ¿verdad, hermano? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo podríamos
pretender ser una autoridad, si deliberadamente redefinimos la revelación de Dios o hablamos más allá de lo que está escrito. En el momento en que yo diga algo diferente a lo que está escrito, pues pierdo autoridad. Yo mismo pierdo autoridad, debido a que la autoridad pues no está puesta para sustituir a Dios, sino para representarlo. Pero el mismo pueblo a veces es responsable porque ya no lo examina todo, ya no lo examina todo. La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Examinarlo todo. ¿Verdad? Bueno, la iglesia ya no examina todo. Los grandes hablan el antojo de sus almas y el pueblo los confirma. Cuando el modelo bíblico para una iglesia nunca fue pues de un público pasivo, hermano, sino de una audiencia responsable, vigilante, comprometida, hermano, con la causa de proteger la verdad o la verdad de Dios, ¿verdad? Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Dice que sus ovejas lo siguen porque identifican su voz. Entonces, cuando miramos multitudes a veces, ¿verdad?, siguiendo enseñanzas que no son que no es la voz del Señor, entonces a veces definitivamente pues se cuestiona, ¿verdad, hermano? Se cuestiona la posibilidad de un discipulado, ¿verdad? Necesitamos ser fieles, ya que la voluntad de Dios es hacer discípulos. La predicación informa, ¿verdad? Un discipulado transforma, instruye, ¿verdad, hermano? Nos orienta en el camino de la verdad de Dios. Un verdadero discipulado, pues, ¿verdad? Un discipulado, pues, obviamente guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hablará de sí mismo, dijo Jesús, sino que tomará de lo mío, pues, y os lo hará saber. Notemos el riesgo, el peligro, el riesgo en el que se están comprometiendo muchos pastores, muchos líderes, al no ser representativos, sino presumidos, ¿verdad, hermano? Presumidos, ¿verdad? Presumidos y poniendo levadura, ¿verdad, hermano?, al pan de Dios. Y consecuentemente, pues, obteniendo una desaprobación de Dios. Pareciera ser, pues, que es un sacerdocio juvenil, ¿verdad, hermano? No maduro, no sobrio, no cuerdo, ¿verdad, hermano? Porque Dios dijo, hermano, en Levítico capítulo 2, ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda al Señor. Estamos viviendo tiempos malos, tiempos peligrosos, en donde, y muy trágicos, hermano, muy trágicos, porque no solamente la iglesia no examina todo y escoge lo bueno, sino que examina todo con lentes
extraños y escoge lo malo y desecha lo bueno. Jesús nos dijo que Él vendría a levantarnos antes de la gran tribulación. Jesús dijo que Él vendría después del periodo de la abominación desoladora, ¿verdad? Que es un sinónimo, o que incluye también, pues, la gran tribulación, ¿verdad, hermano? Lo que define a la gran tribulación, la abominación espantosa o la abominación desoladora. El ignorar, el ridiculizar, el menospreciar una advertencia divina, eso tiene consecuencias, hermano, muy graves consecuencias. Muy graves consecuencias, ¿verdad, hermano? Mayormente, pues, para el pueblo de Dios, que es el que recibe, ¿verdad, hermano? Esas presumidas descargas mentales a través de los púlpitos, ¿verdad, hermano? Que prácticamente lobotomizan a la iglesia del Señor. Miramos una iglesia prácticamente lobotomizada. ¿Qué es lobotomía? Es un término, pues, un término científico, hermano, que aplica para una cirugía, para una operación quirúrgica, ¿verdad, hermano? Que practicaban los regímenes autoritarios, ¿verdad, hermano? Los regímenes autoritarios. Cuidado, hermano. Mucho cuidado con el orgullo de nuestra propia erudición, pues, porque puede convertirnos en líderes autoritarios y que no admiten la réplica de sus oyentes, sino que subyugan a todos a su forma de ver las cosas. Someten al pueblo de Dios a un cautiverio, a una esclavitud, teológicamente hablando. Espero que Dios me conceda la gracia de tener un espíritu manso y humilde, ¿verdad, hermano? Para poder corregir con mansedumbre a todos los que se oponen a la sana doctrina, a las palabras de Jesucristo. Porque si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pues es hinchado y nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas en las cuales nacen pleitos y envidias, malas sospechas, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, y a los cuales necesitamos corregir con mansedumbre. Si quizás Dios les dé que se arrepientan y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Porque, como dijo Juan, el amado apóstol Juan, el que da testimonio de la verdad de Dios, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Así que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Un siervo no puede ser mayor que su Señor. Un mensajero no puede ser mayor que el que le envió. Bástale al siervo ser como su Señor. Verá, hermano, es nuestro privilegio. Verá, comunicar las palabras de nuestro Señor, el mensaje, ¿verdad, hermano? Pues somos mensajeros, ¿verdad? Mensajeros. No debemos engañar al pueblo de Dios. No debemos ser obreros fraudulentos. Porque la Biblia dice, téngannos los hombres como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. No dispensadores de mis alucinaciones, pues. Dispensadores de los misterios de Dios, no dispensadores de mis propias imaginaciones. Hay que tener cuidado porque es verdad, es cierto que existe una línea muy angosta entre lo que es la imaginación de mi corazón y lo que es una revelación de Dios. Es una línea muy angosta. Es muy fácil, extremadamente fácil. Mayormente, si no se cuenta con sensores, con el sensor, verá, del Espíritu Santo, que es la herramienta más importante para identificar lo que es verdadero y lo que es presumido, pues. De hecho, es la herramienta más eficaz que existe, ¿verdad? Cuando una persona está oyendo una predicación, el Espíritu Santo, ¿verdad?, debe de acompañar a esa persona, ¿verdad?, para ayudarla a identificar si lo que está escuchando es genuino o es presumido, pues. Porque ha sido siempre una constante, ¿verdad, hermano? Ha sido siempre una constante, ¿verdad? A través de toda la historia, mira, ha sido una constante, pues, que el enemigo ha aprovechado, ¿verdad, hermano? La presunción, mira. Hoy miramos que detrás de los púlpitos se explota una presunción carnal, ¿verdad, hermano? Y al verter esas imaginaciones, mayormente si lo hacen con, como dice la Biblia, con violencia. Porque así dice Ezequiel, lejos de pastorear apropiadamente a la congregación, os habéis enseñoreado a ella con dureza y con violencia. Y cuando esas reprensiones o esas exhortaciones o esas enseñanzas pues no proceden, ¿verdad, hermano? No se originan en la sabiduría que desciende de lo alto, que en primer lugar pues es pura y mansa y benigna y llena de misericordia, ¿verdad?
se mueven en una sabiduría terrenal, que no es ni pura, ni mansa, ni llena de misericordia, sino que se enseñorean del pueblo con dureza y con violencia. Y esas cosas, esas descargas mentales, lobotomizan, hermano, como lo hacían los regímenes autoritarios, ¿verdad? Como lo hace el Papa, digamos, hermano. Es el que presume ser la única persona en este mundo que tiene autoridad divina para establecer qué debe ser creído y qué no debe ser creído. No. La bendición de una iglesia, del pueblo de Dios, estriba en poder tener líderes que tengan corazones contritos y humillados para oír lo que el Espíritu dice, gente mansa y humilde, para llevar el yugo del Señor, ¿verdad, hermano? Para decir lo mismo que Jesús dijo. Y gloria al Señor. Eso sería una bendición, porque un corazón contrito y humillado es un candidato, podríamos decir, para hallar gracia, debido a que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y es que solo contando con la gracia de Dios podríamos contar, hermano, con una claridad, ¿verdad, hermano? Con una iluminación, pues, ¿verdad? Que nos libre de cometer errores en la interpretación de las palabras que Cristo dijo. Cuando le preguntaron a Cristo sus apóstoles, sus mensajeros, ¿verdad, hermano? Sus representantes legales en este mundo, sus apóstoles, ¿verdad? O como cuando el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas alumbraba el corazón de los profetas, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Entonces, porque la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, porque esas son las fuentes, ¿verdad? Las fuentes que nos son dadas a nosotros para edificar, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio, pues va creciendo, hermano. Recordemos que la cabeza es la que da la salud al cuerpo. Si una persona no está siendo asesorada por la cabeza, va a enfermar el cuerpo. Porque solamente la salud puede venir de la cabeza. Por eso Juan, ¿verdad, hermano? El amado apóstol nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La iglesia no fue llamada a ser un público pasivo. La iglesia fue llamada, hermano, fue llamada, ¿verdad? Para ser, hermano, para ser una iglesia pues responsable, vigilante, ¿verdad, hermano? Vigilante y comprometida, ¿verdad? En la defensa de una verdad. Si su líder no le está diciendo la verdad, usted no puede permitir eso. Mira,
esa persona no es digna. Si no está diciendo la verdad, no es una persona digna de coexistir con los mensajeros de Dios, con los profetas de Dios, con los apóstoles del Señor. Porque no está confesando lo que Cristo dijo, sino lo está negando. Cosa que no haría nadie, Liz. Absolutamente nadie que hable por el Espíritu Santo. Pablo lo dijo, ¿no? Os hago saber, hermanos, que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero estas palabras, estas advertencias son para la iglesia, obviamente, para levantar un cuerpo de Cristo, hermano, como vuelvo a repetir, responsable, vigilante. Mira, vigilante. Como dice la Biblia, sé vigilante y confirma las cosas que están para morir, pues, porque no hay hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahora, ¿por qué no se halló las obras perfectas? Porque obviamente se había extraviado. Porque si no, no le dijeran, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Pues si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Dice que el Señor puede venir como ladrón si usted deliberadamente no tiene memoria de lo que recibió. Como dijo Pablo, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que habéis recibido, pues sea anatema, mira. Como antes hemos dicho, os decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que os hemos predicado, pues sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Ese es el anuncio, ese es el clamoroso llamamiento a despertar a una iglesia dormida, a una iglesia acomodada, a una iglesia que tiene la sensación de que todo está normal, cuando nada es normal, nada está normal. Porque si no edificamos la iglesia con la verdad de Dios, pues eso no proveerá un desarrollo normal a la iglesia. Por ejemplo, un niño, hermano, un niño, por ejemplo, mayormente si es niño, si es una persona recién convertida, un niño a los 4 meses de nacido debería pesar ya el doble de lo que pesó al nacer. Eso sería un desarrollo normal, pues, verá. Recordemos que Dios pesa los espíritus. El error de espíritu es uno de los errores más lesivos, hermano. El error de espíritu. Recordemos que estamos bajo una supervisión. Escuché y oí, dice Dios. No hablan derecho. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se tornó a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. La iglesia ya debería estar consciente del tiempo señalado por Dios para su venida. Pero parece que alguien hizo una operación quirúrgica, hermano, en la iglesia. Alguien
utilizó los leucotomas de sus propias imaginaciones, como acostumbraban a hacer los regímenes autoritarios, con sus subalternos, con sus oficiales. Los sometían a una lobotomía, en donde el cirujano les daba unos shocks eléctricos en el cerebro, unas descargas eléctricas, y los dejaba choqueados. Cuando estaban choqueados, el cirujano sacaba sus leucotomas y se los introducía aquí, mire, aquí en la parte de arriba de los párpados, y le cortaba los lóbulos parietales del cerebro. A veces se los extraían, a veces solo se los cortaban, porque hay dos formas de hacer eso: una lobotomía y una lobotomización, ¿verdad, hermano? ¿En qué se convertía esa persona? En un perfecto idiota que obedecía órdenes sin cuestionar las órdenes. Y esos leucotomas son utilizados por esos púlpitos que no admiten la réplica de sus oyentes. Hay personas que tienen preguntas en su corazón, preguntas en relación al tema, hermano, de la venida del Señor, y que merecen respuestas de la boca de Dios. Merecen saber qué es lo que Dios dijo, no lo que a mí me parece que dijo. La avaricia es otra de las causas. La avaricia es otra de las malas intenciones, hermano, de muchos hombres, que les interesa permanecer a la gente ignorante, en ignorancia, y no los animan a leer sus Biblias, no nos los guían, hermano, en un sentimiento de fidelidad, ¿verdad?, para que comprendan las palabras que Jesús dijo. No se las enseñan. Créeme que no era mi intención leer esto que aparece aquí, mi hermano. En 2 Timoteo capítulo 3. Quizás antes de leer 2 Timoteo capítulo 3, voy a leer el capítulo 2. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Este es un verdadero apóstol, hermano. Un verdadero apóstol, hermano, que nos está protegiendo, ¿verdad?, la sana doctrina de cualquier levadura, ¿verdad, hermano? Aconsejándole a su hijo Timoteo que desde luego pues aplica para cualquier hijo de Dios, ¿verdad, hermano?, que es edificado sobre la doctrina de los apóstoles. Por supuesto, un apóstol ya lo he compartido, ¿verdad? Ya lo he compartido. Un apóstol, la característica más específica de un apóstol es que debe de ser fiel al que le constituyó.
A mí me haría vergüenza promoverme como un apóstol y no cumplir las funciones que ese ministerio requiere, pues, porque si alguien debe ser fiel al que le constituyó, es un apóstol. De manera que, porque el ministerio no es un título, hermano, es una función, fíjese. De manera que cuando una persona pretende ser apóstol, aunque muchedumbres lo reconozcan como apóstol, pero ¿de qué muchedumbre estamos hablando? ¿De qué muchedumbre estamos hablando, pues? Porque mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Vida eterna es la revelación del Padre, porque esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Es su representante legal en este mundo, y sus apóstoles son las personas que recibieron una autoridad delegada. Pero autoridad, ¿qué significa tener autoridad? Pues, porque si yo me voy más allá de los límites de lo que la palabra de Dios dice, pierdo autoridad. Y como vuelvo a repetir, lo he repetido tantas veces, una autoridad no está puesta para sustituir a Dios, sino para representarlo. Pues tú, hijo mío, es para todos, hijos míos. Y quisiera pluralizar el término en representación del apóstol, ¿verdad? Porque es obvio que toda escritura es inspirada divinamente y es útil para todos, ¿verdad? Estas palabras no son solamente para Timoteo, sino para todos los discípulos, para todos los discípulos del Señor, porque aquí menciona Pablo. Al final del texto dice, el verso 2 dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos. Lo que has oído de mí. ¿Usted reconoce a Pablo como un apóstol? Sí, es el apóstol de los gentiles. El apóstol para nosotros los gentiles. Yo pues, prisionero de Cristo, digo, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído, pues, la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Es a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Toda la doctrina con la que Pablo edificó a la iglesia gentil fue por revelación. Pablo lo dijo, ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Porque si ciertamente agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. El primer compromiso de un creyente es para con la palabra de Dios, no para con los hombres, para con sistemas humanos, no. Buscan agradar a hombres, no a Dios. Y se pierde identidad, porque ¿qué entendemos por ser un cristiano? Bueno, es un seguidor de las enseñanzas de Cristo, ¿no? ¿Sí? Y cuando miramos a personas seguir a personas que no confiesan a Cristo, entonces pierden identidad. No son cristianos. Ellos no están siguiendo las enseñanzas de Cristo, están siguiendo enseñanzas de hombres. Y que muchos de esos hombres, para engañar,
emplean artificios del error. Los artificios del error. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, hermano. Y prevalecieron pues los hechos del malo. Los hechos del malo. No debemos olvidar que somos prácticamente la generación de conclusión y que consecuentemente, la necesidad imperiosa que tenemos es reconectarnos con el mensaje que fue dado una vez a los santos. Aquel mensaje que salió de la boca del Señor Jesucristo y posteriormente llegó hasta nosotros por los que oyeron. Como dice la Biblia, pues. Por tanto, hermanos amados, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió su justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco? Porque de eso se trata, ¿ves? Se tiene hoy en poco, se menosprecia, se ridiculiza el mensaje que Jesús predicó y se ridiculiza y se menosprecia y se ignora a los que conservan la verdad de Dios en este momento. Como le pasó a Noé, loco, quizá le decía, idiota, quizá le decía, edificando un arca, cuando no se veía ni una gota de agua en el desierto, o que sé dónde estaba. Pero Noé no se estaba moviendo por una iniciativa personal o por una apropiación egoísta, ¿verdad, hermano? Del evangelio que predicó, de las buenas nuevas que predicó también. Él estaba haciendo eso por una revelación de Dios. Noé, habiendo recibido respuesta, y estamos otra vez igual, somos el que ha recibido respuesta de cosas que aún no se ven, de cosas que aún no se veían. Jesús ya nos dio respuestas, nos dio revelación del Padre, ¿verdad, hermano? Fíjese, entonces ¿qué está pasando? ¿Cómo podríamos justificarnos cuando tenemos información? No carecemos de eso, como la generación que existió en los días de Noé. No carecían de revelación, carecían de obediencia, hermano. Ese es la tragedia, ¿verdad? No existe peor tragedia que el Espíritu Santo esté yendo en una dirección y la gente persevere en ir en una dirección diferente. Y a veces por avaricia, ¿ves? Que creo que es lo que ha corrompido la verdad. Somos testigos cómo los medios de comunicación de la verdad están siendo monopolizados por influencias materialistas. Y ciertas verdades como esta verdad de que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación aquí en la tierra, debido a que Jesús no ha venido todavía, ni ha prometido en ninguna parte semejante cosa. Esa verdad es incómoda de decir,
No hay que decirla porque no ganas nada. ¿Sí? Como dice la Biblia, sus atalayas ciegos son. ¿A qué le imputa el Espíritu Santo? ¿A qué le atribuye el Espíritu Santo la ceguera espiritual? Porque no pareciera ser una ceguera, ¿cómo decirle? Una ceguera natural, ¿verdad? Sino intencional. Intencional. Como dice un dicho, hermano, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿A qué le atribuye el Espíritu Santo la ceguera espiritual de los atalayas? De un atalaya, pues, que está puesto ahí para sonar la trompeta, ¿verdad, hermano? En una torre, para advertir del peligro que viene. Pero sus atalayas ciegos son, dice el profeta. Todos esos ignorantes, todos esos perros mudos que no saben ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y los mismos pastores no supieron entender, porque cada uno busca su provecho, cada uno busca por su cama, lo único que les interesa. Y lo peor es que no solamente son ciegos, sino son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, pues, como aves de rapiña o voraces. Después de que han descubierto un cadáver, o de que han transformado la iglesia en un cadáver, le sacan los ojos. Le sacan los ojos. Nadie puede ver. Nadie examina todo. Y como vuelvo a repetir, hermano, la voluntad de Dios no es que su iglesia sea un público pasivo, sino una congregación responsable, vigilante y comprometida, hermano, con celo por la verdad de Dios. ¿Verdad? Los mismos pastores no supieron entender, porque cada uno busca su provecho, cada uno busca por su cabo. Eso no es justo. Eso no es justo, hermano. Estos no sirven al Señor nuestro Jesucristo, ¿ves? Sino a sus vientres. Y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Hacen sus estudios, buscan textos, manipulan textos para que digan lo que ellos quieren que digan, lo que ellos quieren que digan. Y el pueblo de Dios recibe el hollado de sus pies. Llegaron a las aguas sentadas esos líderes y revolvieron con sus pies las que quedaron, y sus ovejas comen lo hollado de sus pies o beben lo hollado de sus pies. Eso es peligroso. Es peligroso. Ezequiel dice, ¿no apacientan los pastores los rebaños? ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿El bienestar de sus ovejas o la lana de sus ovejas? Porque después de que le sacan los ojos, le sacan la lana también. Le sacan el pisto, hermano. Esa es la causa. Una de las principales causas de esa miopía espiritual. Recordemos que el ojo, hermano, es uno de los órganos más sensibles y más expuestos a contagios, ¿verdad? Por eso es que el Señor le proveyó al ojo ese medio antiséptico. O sea que este mensaje que estamos compartiendo hoy podríamos llamarlo lisosima. ¿Verdad? En cada lágrima hay una sustancia antiséptica que se llama lisosima, que es de tan alto poder germicida
que una sola lágrima, hermano, diluida en 2 litros de agua, todavía puede destruir bacterias. ¿Sí? Pero yo la lisosima la encuentro en el amor por Israel, ¿ves? En el pueblo de Israel. Porque el antisemitismo, hermano, eso trae una ceguera, pues. Y trae ceguera, ¿por qué? Porque te desconecta de la revelación de Dios. Te aleja de la bendición de Dios. Pero es que una de las cosas que yo siempre aconsejo, apréndanlo de memoria. Lo he dicho muchas veces, Isaías 66, 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Los pechos de sus consolaciones son todas las promesas que hay en la Biblia que nos hablan de la redención final de Israel, de la consolación de Israel. Entender los tiempos del cumplimiento de esas cosas, esa es una bendición muy grande, porque son como marcas en el camino, hermano. Son huellas a seguir, pues, ¿verdad? Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Dios no nos ha dejado aquí a expensas, no nos ha dejado en confusión. Dios no es un Dios de confusión. La verdad no divide, hermano. La verdad alumbra. Lo que divide es una reacción en contra de la verdad, ¿sí? Porque cuando esa verdad propone que hay que hacer cambios sustanciales, la gente no está dispuesta a hacerlo, no está dispuesta a obedecer a Dios. Mayormente cuando esa verdad trasciende esos barrotes teológicos impuestos por una cultura religiosa, pero importada de espíritus extraños a la Biblia, hermano. Esa es la verdadera causa de la división. La verdad no divide. Lo que divide es, la verdad tampoco condena. Lo que condena es permanecer en el error después de haber visto la verdad. Ya sea arropando el error o maquillándolo con los cosméticos de los compromisos humanos sobre los divinos, hermano. Eso es lo que condena, lo que reprueba, como dice la Biblia, hermano. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es la habilidad de Dios para hacer las cosas que Dios desea que hagamos, o para decir las cosas que Dios quiere que digamos, y que no es otra cosa que lo que Jesús predicó. Se necesita la gracia de Dios. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Halló gracia. Esa gracia le permitió poder alcanzar justicia delante de Dios. Y le concedió caminar con Dios. Y consecuentemente le desarrolló una madurez, mi hermano, una madurez para obedecer a Dios, para escuchar sus advertencias, para escuchar, hermano, a Dios, pues.
Se necesita la gracia de Dios para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos la gracia de Dios. Es que Apocalipsis eso es lo que contiene, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz del que es y que era y que ha de venir, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de las 7 lámparas, hermano. Imagínense, contamos hoy pues con una medida de gracia sublime, maravillosa, inmerecida, muchas veces. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Claro, decir la verdad en este momento ese es un terreno hostil y solitario. Por eso le advierte, tú pues sufre trabajos como fiel ministro de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente, pues verá. El labrador, dice, para recibir los frutos es menester que trabaje primero. Verá, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿verdad, hermano? Acuérdate que Jesucristo, aquí está el punto, aquí está un punto importante. El verdadero apóstol no atrae a las personas a seguirlos a ellos, sino a Jesucristo. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue la simiente de David, resucitó de los muertos, conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajos, verá, hasta las prisiones a manera de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, ¿verdad, hermano? Por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos, para que ellos también consigan la salud que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo dijo, esto pues he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a saber no más de lo que está escrito. Así que hermanos, como dijo Pedro, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Dios no puede ser glorificado con la mentira. Dios solo puede ser glorificado cuando se comparte el mensaje que su Hijo nos trajo. Porque la Biblia dice, pues, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre de acuerdo a la virtud que Dios suministra, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Que Dios sea glorificado, hermanos, y que el Señor nos guarde de cometer violencia, ¿verdad?, a su palabra, de extraviarnos, ¿verdad, hermano?, de la fuente, de la sana doctrina, ¿verdad, hermano? Que podamos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿verdad? O sea, confesando a Cristo, pues. Eben Masu Jabonin Hayeta, Lerosh Pinah. Es una palabra, una oración en hebreo trágica, hermano. Trágica. Trágica y al mismo tiempo, pues, de consuelo, ¿verdad, hermano? Eben Masu Jabonin Hayeta Lerosh Pinah. ¿Sabe qué significa? La piedra que desecharon los edificadores. Esta es puesta por cabeza del ángulo. Así que no debemos escuchar las voces de personas que desecharon esa piedra, que ignoraron las advertencias divinas, ¿verdad? Y de no movernos, ¿verdad, hermanos? De la sana doctrina, ¿verdad? Como muchos ahora, teniendo comezón de oír, se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias, pero apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Líbrenos, Dios. Reprendemos en el nombre de Jesús toda fábula, hermano, todo pensamiento extraño a la revelación de Dios. Solicitamos de Dios, Padre, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano, pues. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Solicitamos de Dios que Él nos guarde, nos conserve, hermano, en su verdad, y que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que podamos ser obedientes, ¿verdad?, a su palabra, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos la próxima ocasión.